Parte un poco duro, profe. Pero ¿no les parece como mejor? O sea, es más chévere. De mi parte, es más duro la virtualidad, de mi parte, ¿no? Es, Parece, por me lo parece menos, como más chévere. pues por lo menos para mí, profe, también, pues, volver a la presencialidad es más chévere, aunque pues ya uno tiene que asumir muchas cosas encima. O sea, por ejemplo, ya trabajos, aunque en virtualidad también nos lo dan, pero uno tiene que estar como más pendiente de las clases y todo eso. Pero pues, por un lado, pues es más chévere porque por lo menos uno tiene menos distracciones que cuando uno estaba en la casa y tenía un Claro, montón claro. de cosas. Con, con seg- con seguridad ustedes, por ejemplo, estas 2 horas, seguro que alguno está terminando de hacer aseo y me tiene así de background y no hay lío, ¿sí? Pero ya, claro, en la universidad ya les toca estar allá sentados, al menos prestando atención y tal. Pero sí, hace parte, hace parte. Yo personalmente preferiría la presencialidad, o sea, yo disfruto de hecho más el hecho de estar al frente de un tablero y como que me gusta más ese. La virtualidad cuesta un poquito más por eso, ¿no? Toca, eh, tenemos que preparar algún tipo de material acá y presentárselos a ustedes y demás, pero más allá de eso también la interacción. También entra en juego la interacción como seres humanos, ¿no? Mm, Por acá dicen que dejando al lado la mala administración del tiempo que uno puede tener, está pesado pero digerible. La administración de tiempo es algo que uno nunca deja de aprender y de ir mejorando. Eh, hay un libro muy chévere, hay un libro muy chévere que a mí me hubiese gustado leérmelo más joven. Eh, bueno, en realidad hay 2 libros, pero bueno, en realidad hay muchos libros, pero dentro de los que tengo así en mi top respecto a eso de administración del tiempo y esos asuntos, voy a darles un mini top 3 aquí de libros para los que tienen más ese hábito de leer y los que no, pues de todas maneras, seguro que, que les puede ayudar a alguno. Eh, a ver, voy. Este es uno, ahí se los dejo por el chat. Eh, este es otro y este es otro. Cualquiera de esos 3 que ustedes escojan son bien interesantes para que de pronto mejoren ese asunto de administración de tiempo. Bien, ¿están viendo los slides? Sí. Vale, listo. No sé aquí por qué. Vale, listo. Entonces el tema de hoy tiene el nombre de espejos de corriente. Complementa un poco el ejercicio que les dejé la sesión pasada respecto al amplificador diferencial de carga activa. Pues para los que lo solucionaron, discutiremos eso con más detalle después de esta temática, ya que los espejos de corriente complementan también un poco ese uso de la carga activa en ese amplificador. Los espejos de corriente son bastante utilizados en los sistemas integrados. Son bastante utilizados para generar polarización. Nosotros vimos o hemos visto eh, a lo largo de la asignatura que utilizamos siempre algún tipo de fuente de corriente, ¿cierto? Que la tenemos para polarizar, ya sea la que usamos, por ejemplo, como, como ISS en el par diferencial, ¿cierto? Entonces utilizamos algo como una fuente de corriente o algo que emula el efecto de una fuente de corriente para polarizar. Pero no necesariamente tiene que ser un par diferencial. Nosotros hemos visto que podríamos tener situaciones como estas, por ejemplo, para un source follower, podríamos querer polarizar de esta manera. Allá en los circuitos de polarización, inclusive, vimos este mecanismo. Entonces aquí teníamos Bin, aquí teníamos Bout,
En cualquier momento me pueden interrumpir si tienen alguna duda. Y utilizábamos fuentes de corriente. Esas fuentes de corriente, bueno, ya sabemos que como tal, fuentes de corriente ideales no existen, uno, digamos, no utiliza como tal algo que sea una fuente de corriente en sí, sino que se construye de manera sencilla utilizando dispositivos activos, o sea, transistores, ¿sí? Pueden ser bipolares, pueden ser MOSFETs, etcétera. Acá vamos a limitar nuestro scope con los transistores MOSFET, como hemos venido trabajando, eh, porque ya sabemos que son quienes dominan la tecnología integrada y pues debido a su consumo despreciable a través de la compuerta en comparación al consumo de corriente que utilizan los bipolares, pues han dominado justamente su uso a gran escala. Entonces, estos espejos de corriente intentan suplir esa necesidad de polarización, ¿sí? De polarización. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros queremos, esto por aquí. Nosotros queremos tener una fuente de corriente, ¿no? La característica ideal de una fuente de corriente es como se ve en el circuito de la izquierda, pues es un dispositivo que sin importar las variaciones o sin importar la tensión que vea entre sus terminales, vamos a llamarla Vx, sin importar inclusive esas variaciones, esos cambios de voltaje que vea en sus terminales, él mantiene la corriente igual. ¿Sí? Él sostiene esa corriente para todos los valores de tensión, la mantiene constante. ¿Sí? Si es una fuente ideal, pues la mantiene completamente constante. Bien, las fuentes reales, es decir, las fuentes que no son ideales, por otro lado, así como están a la derecha, ellas intentan parecerse a una fuente ideal. Intentan, pero no pueden serlo. ¿Sí? Ellas tienen algún mecanismo que no ideal, pues que difiere un poco de esa fuente ideal. Entonces, por ejemplo, acá estas fuentes, si nosotros graficamos corriente contra voltaje, entonces lo que quiere decir el esquema de la derecha es que nuestra fuente real es lo que está encerrado en la burbuja. ¿Sí? Nuestra fuente real sería lo que está encerrado en esa burbuja. Y esa fuente intenta parecerse, pero no puede, ¿cierto? Entonces ella va a tener, voy a exagerar aquí un poco la pendiente, pero ella va a tener una pequeña pendiente asociada al cambio de corriente por cambio de tensión, ¿sí? Esa pequeña pendiente, si nosotros miramos las unidades es corriente contra voltaje, ¿cierto? El delta I contra delta V. Entonces el inverso de esa pendiente tiene unidades de resistencia, ¿sí? Y esa pendiente representa la resistencia en paralelo que aparece en esa fuente de corriente. Entonces, ¿qué sucede? Si no existiese esa resistencia, pues nuestra corriente de salida total sería como la línea punteada, similar al caso ideal de la izquierda. Como está esa resistencia, variaciones de tensión en la fuente real producen variaciones en este resistor, ¿sí? De corriente. Entonces esa variación de corriente va a estar dada por esa variación de tensión dividida la resistencia. ¿Sí? Aquí se aparece un cambio de corriente o aparece una corriente que circula por esa resistencia. En esta fuente ideal, pues no va a haber variaciones. Sin embargo, al hacer la suma en este nodo, pues vemos que nuestra corriente real que circula, pues se ve afectada. Se ve afectada por una pequeña variación y por eso aparece de cierta manera esa pendiente que les dibujo a la derecha. Entonces, una de las cosas importantes o una de las propiedades importantes de las fuentes de corriente es su resistencia de salida. Acá estamos viendo el efecto de resistencia de salida. Y las fuentes reales presentan una resistencia finita. Por lo tanto, se degrada un poco ese efecto de corriente constante. Esperamos que esa resistencia sea de un valor muy alto, ¿cierto? Para que la variación, pues esta variación de corriente sea de un valor muy pequeño. Otras de las propiedades bastante importantes son el compliance voltage, ¿cierto? O lo que conocemos nosotros, yo lo he llamado
yo lo he llamado acá, cuando veíamos las estructuras diferenciales, el BF-min. Eso es prácticamente lo que quiere decir. Entonces, el compliant voltage hace referencia a ese BF-min, es decir, a la tensión mínima que se necesita para que funcione como fuente de corriente. Entonces, probablemente si mejoro un poco el diagrama de la derecha, este diagrama que les pinté aquí de corriente contra tensión, nos quedaría algo como esto de acá. Entonces, en realidad, tenemos que, si pintamos tensión contra corriente en esta fuente real, pues primero sabemos que la punteada sería ideal, es decir, completamente constante, pero vamos a tener una pequeña pendiente. ¿Sí? Ahí la exagero, ¿no? Pues parece que es bien alta, pero la exagero. Y además de eso, vamos a obtener un voltaje mínimo que se requiere para que ella funcione. Es decir, ella no va a funcionar en todos los voltajes que se le apliquen a la fuente. ¿Qué pasa antes de ese voltaje mínimo? Lo más probable es que la fuente se deteriore, ¿sí? Ya deje de portarse como una fuente de corriente y deteriora su desempeño. Y por encima de ese BF mínimo, pues se comporta casi como una fuente, ¿sí? Entonces nosotros queremos que nuestra zona de operación de la fuente esté aquí, esté aquí. ¿A qué se les parece esa curva? ¿No se les parece alguna curva que ya vimos? La de saturación. Se parece, sí, se parece a la curva del transistor. Se parece a la curva del transistor. Pues vamos a ver que podemos utilizar un transistor como fuente de corriente. Bien, otra de las propiedades es la precisión con la que se puede establecer esa corriente. Y más específicamente en lo que tiene que ver con los espejos de corriente, pues vamos a hablar de la propiedad de precisión en las copias de corriente. Ahora nos quedará más claro, más adelante nos quedará, en un par de diapositivas, nos quedará más claro a qué se refiere eso con la precisión de las copias. Y otro factor es el ruido que se podría generar a la salida de esa corriente. Entonces vamos a analizar las principales propiedades de ellas. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, qué pena, yo acabé de llegar porque estaba en un laboratorio. Eh, ¿Ha dicho algo sobre el parcial? Disculpe, profe. Sí, el parcial va a ser de este sábado en 8 días. Va con la temática que veamos hoy. La siguiente sesión, es decir, la del viernes, hacemos ejercicios adicionales o dudas que tengan. Y el parcial entonces quedaría de este sábado en 8 días. Va a ser presencial. Coordinaré con algunas personas de allá de la UIS para que podamos realizarlo de manera presencial. Eso sería. Y en la otra semana iniciaríamos temática nueva. ¿Vale? Profe, ¿y a qué hora sería? Entonces, entre mañana y pasado mañana, lo que voy a hacer es coordinar con ambos cursos el horario del sábado. Tal vez, bueno, no lo sé, pero tal vez sea en la tarde, tal vez sea en la mañana, ahí vamos a tener que definirlo. Voy a utilizar algún tipo de tabla o algo para que podamos escoger el más apropiado. En principio, pues tendríamos que llegar a un consenso del horario del sábado. ¿Listo? Listo. Bien. Entonces, ¿por qué hablamos de fuentes de corriente? ¿Por qué vamos a explorar esto de acá? Bueno, decíamos que nos interesa polarizar los circuitos. Nos interesa polarizar los circuitos. Y ya vimos, acá recapitulando nuevamente un poco el asunto de la polarización, vimos que, bueno, acá hay una manera de hacerlo, ¿no? Aquí hay una manera, y es generando una tensión BGS que nace a partir de este divisor resistivo, este divisor de tensión resistivo, que nos permite, gracias a que por acá no circula corriente, nos permite imponer una tensión VGS. Y si garantizamos que el transistor está en saturación, entonces podemos definir la corriente I1
con esta expresión, y aquí pues estamos despreciando el efecto de modulación de canal por ahora, simplemente para ver la generalidad del problema. Entonces acá, al imponer BGS, pues tenemos I sub 1, ¿sí? Si reemplazamos BGS por lo que corresponde en el divisor, pues tenemos esta porción de acá y vemos que este tipo de polarización ya lo habíamos discutido en el módulo de polarización. Es sensible a cualquier variación en BDD, es sensible a los valores o a las variaciones que tengan las resistencias. Y pues bueno, también es sensible a otro montón de cosas, como las variaciones en los parámetros físicos y las variaciones en BTH, que también es un parámetro físico. Entonces, si queremos decir que la corriente es una corriente constante, pues esta no es la mejor manera. Hay inclusive mejores maneras de intentar hacerlo. Vimos en el módulo de polarización que inclusive si utilizábamos acá una resistencia de generamiento, ya mejoraba bastante el asunto. Pero acá lo que vamos a hacer es imponer una corriente utilizando un espejo de corriente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cuál es la idea digamos, de este asunto? La idea es que vamos a generar una corriente que nos va a servir, esta corriente I de copy, esta parte acá de la estructura. Acá hay una estructura que se llama espejo de corriente, ya vamos a ver a qué se refiere, pero esta parte de la estructura va a emular nuestra corriente de polarización, ¿sí? Esta parte de la estructura va a emular nuestra corriente de polarización. Entonces esta es nuestra corriente I de copy, que sería nuestra corriente de polarización, y la vamos a generar con la estructura que está en la izquierda, ¿listo? Entonces, ¿por qué con la estructura que está en la izquierda? Porque lo que se hace es construir un circuito que genere una corriente de referencia, y esa corriente de referencia se duplica o se copia, como lo dice la palabra, en todas las partes del microchip o del sistema en que se requiera, ¿sí? En todas las partes del microchip o del sistema en el que se requiera. Es decir, aquí pareciera que estamos moviendo el problema de balde nada más, ¿no? Porque queremos utilizar una fuente de corriente, queremos implementar, perdón, una fuente de corriente, pero necesitamos de otra fuente de corriente. En realidad no es tan así, porque este circuito que representa el IREF es un circuito complejo. Este es un circuito bastante complejo. Es decir, no es tan fácil de diseñar, no es tan sencillo como un espejo de corriente. Es un circuito que va a ser independiente a las variaciones de proceso, de temperatura, independiente a la tensión de BCC que aparece aquí. O sea, va a ser un circuito muy, muy robusto que genera una fuente de corriente. Sí, perdón, que genera una corriente de referencia. Entonces, es un circuito robusto, complejo y que ocupa mucha área del sistema. ¿Sí? Que ocupa mucha área del sistema. Por eso nosotros no vamos a utilizar o no vamos a generar ese mismo circuito en donde necesitemos fuentes de corriente, sino que lo generamos una vez y luego lo copiamos muchas veces para donde sea necesario, ¿sí? Para donde sea necesario. Es decir, si nosotros tenemos la generación de este circuito de IRF, vamos a decir que aquí tenemos nuestro microchip. Probablemente acá, digamos que es un system on chip, o sea, un microcontrolador, por ejemplo, un circuito complejo. Esto sería nuestro chip. Dentro del chip tenemos, bueno, acá sería lo que iría hacia afuera del chip. Bien, y digamos que tenemos un microprocesador, tenemos convertidores de datos, ADC, DAC, ¿cierto? Vamos a decir que tenemos, por ejemplo, un oscilador. Vamos a decir que tenemos aquí una red neuronal. Vamos a decir, y bueno, independiente de lo que tengamos, vamos a necesitar un circuito que se le conoce como el bias. Y ese circuito de bias contiene esta fuente de referencia. ¿Sí? Contiene esa fuente de referencia. Y ese circuito de bias contiene también, vamos a decir que los espejos de corriente
iniciales de donde dispara todas las Digo- corrientes que necesiten los circuitos analógicos para ser polarizados. Entonces se copian y se envían a cada amplificador o a cada asunto que se requiera. Sí, en lugar de tener que copiar este bias completo para cada lugar físico donde está. Entonces no sería eficiente. sí. Y esto es lo que ocurre de Así manera sí. real. Esto es lo que Así ocurre sí. de manera real. Así como les estoy pintando, generalmente suele ser el tamaño del, ¡Oh! No, menos del- mal. Sí, vale. Está claro. del circuito. No sé si está Qué clara rabia, tío. la idea allí. ¿Sí está clara la idea? Profe, qué pena, se dejó de compartir pantalla. Sí, lo hice a propósito. Es que voy a abrir aquí otro programa para mostrarles un ejemplo real. Ay, Listo. profe, respecto a lo del concepto, pues a mí sí se me hace un poquito complejo pensar en que una corriente se copie y no se divida el valor, ¿sí me hago entender? Porque como uno tiene en la cabeza que la corriente al tomar el camino se bifurca. Ya va a quedar más claro ese problema tan pronto veamos cómo se hace el espejo de corriente. ¿Listo? Entonces, pausémoslo allí. Ya les voy a mostrar cómo se hace. Acá simplemente les voy a mostrar un esquema real como para tener simplemente idea o noción de los tamaños en un proyecto real. Entonces acá lo que hice fue, ustedes están viendo mi pantalla. Deben ver como una consola de Linux, ¿sí? Sí. Sí, Bien, vale. Vale, entonces acá les voy a mostrar un proyecto real realizado en una tecnología 180 nanómetros. Probablemente algunos ya vieron este proyecto en algún otro curso, porque suelo usarlo bastante como ejemplo. Marcado un terreno 3 a ver, para 1. Tío, pues pusear porque las es un proyecto líneas, complejo y tiene muchos bloques que me permite tío. Pusear las líneas, tío. presentarlos como ejemplo. Aquí solamente estoy abriendo la herramienta para el diseño. Esta herramienta, Vale, a pues miren Morgana que es ya de la no misma se compañía depiguea. Cadence, que es la que genera la herramienta ORCAD. ORCAD vendría siendo para diseños de electrónica discreta o en PCB, y Virtuoso vendría siendo para electrónica integrada. Entonces acá tenemos un proyecto completo. Voy a mostrarles el chip completo desde el punto de vista de implementación física. Entonces acá el layout sería como la implementación física o la PCB en el silicio, ¿sí? La PCB en el silicio. Para que ustedes tengan idea, esto tiene 1.6 milímetros por 1.6 milímetros. A ver, acá yo puedo medirlo inclusive. Vamos a ver. Sí, un poquito más, porque esto está en unidades de micrómetros. ¿Va a ser fade check? Entonces, si se fijan, bueno, no sé si ahí están viendo, pero dice 1700, creo. ¿Se alcanzan a ver? 1700. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, señor. entonces 1.7 milímetros por 1.7 milímetros. Los cuadritos verdes que se ven en el borde es donde físicamente estarán conectados los hilos de oro, porque esto es el corazón, este es el core del chip. De aquí salen hilos de oro hacia las paticas del encapsulado, que a la final son los pines externos, van a estar conectados a los pines externos del microchip. Bien, acá esta es una interfaz de comunicación, tiene un montón de bloques ahí medio que están subrayados en rojo y un montón de caminos y conexiones de metal. Son varios pisos, son varios metales. Acá yo puedo ver que son aproximadamente 6 metales y 7 con el polisilicio. Voy a opacar algunos de ellos para que veamos solamente los bloques. Entonces aquí ya estamos viendo los bloquecitos, ¿sí? Entonces ahí tenemos una interfaz de comunicación, tenemos circuitos analógicos, también hay una parte digital, que es esto que está como haciendo un blimbineo ahí. Y yo quiero que vean no sé si notan un cuadro central acá, a ver si puedo fallar. A ver, es que aquí va a ser difícil que resalten toda esa maraña de colores. Aquí intenté seleccionar un cuadro rojo central. ¿Sí lo ven? Señor. Sí, profe. Sí, señor. Vale, ese cuadro rojo
ese cuadro rojo es el circuito de polarización de todo el microchip. Ustedes miren el tamaño que ocupa dentro del chip, ¿sí? Y para que ustedes tengan idea, por ejemplo, esto de acá tiene un montón de circuitos analógicos. Tiene muchos. Esto es como una mini ciudad. ¿Sí? Tiene muchas cositas. Entonces, de aquí, si ustedes se fijan, salen un montón o está rodeado por un montón de circuitería, perdón, de caminitos. Pues ahí él va a enviar toda la polarización a todos estos circuitos que están acá. Esto, por ejemplo, son amplificadores. Acá hay amplificadores, estos son transistores. Voy a acercarme. Entonces miren, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean y de pronto no lo ven todavía así, pero bueno, ahí sí toca que me crean. Aquí hay un transistor. Este es un transistor. Aquí está el drenador, perdón. Aquí está el drenador. Este es el surtidor. Y esta es la compuerta. El azulito es la compuerta. ¿Sí? Y en realidad hay muchos que están pegados. ¿Sí lo ven? Todos ellos están conectados. Entonces así se ve un transistor en implementación física integrada. Entonces ellos probablemente forman parte de algún bloque, de algún amplificador analógico. Entonces es este bloque que está acá. Tiene cara de ser un espejo de corriente, tiene cara de ser aquí una polarización interna. Y pues bueno, aquí tenemos más bloques, más bloques. Yo sé que esto es un amplificador, por acá, todos estos hacen parte de un amplificador, etc. Y bueno, lo que les quería mostrar es que este circuito de biasing pues es bastante grande. Y es complejo, o sea, miren, aquí tienen un montón de cosas. Aquí hay amplificadores, aquí hay una fuente de referencia Band Gap. Entonces, es un montón de cositas que se contiene allí. Entonces, no se espera generar una fuente de referencia precisa para todo el mundo, sino que se genera una matriz y de allí se copia. Entonces, son los espejos de corriente los que nos permiten hacer esa copia. Bien, les voy a mostrar solo por curiosidad lo que sería lo que se usa dentro del frontend de una interfaz de comunicación para que vean que es lo que nosotros vemos en clase. A ver, de acá... Vamos a mirar esto tal vez. Bueno, voy a irme desde acá, desde el top del chip. Eres una mierda, Brandon, men. Voy a irme desde el top. ¿Tan mal me veis o qué? O sea, el esquema, el layout que ustedes vieron es el del top. Entonces acá tenemos la polarización, unos osciladores, unos buffers, etcétera. Voy a irme acá a una interfaz, a la interfaz de comunicación como tal. Ahí estoy ingresando. Aquí voy a irme a la parte del corazón de la interfaz. Y aquí hay un montón de bloques. O sea, estoy bajando en las jerarquías, ¿sí? Voy a irme aquí a unos muestreadores de alta velocidad, que viene siendo lo que recibe la señal. Acá tiene un montón son los mismos bloques, que recibe varias fases de la señal. Y aquí hay una cadena de subbloques. Parece como un sistema bastante jerárquico, ¿cierto? Pero acá ya aparece un preamplificador, y es justamente un amplificador diferencial. Miren, entrada diferencial, salida diferencial. ¿Sí lo ven? Ahora sí, si yo empeloto este man, sí debería ya estar a nivel de transistores. Ahí está. Ahí está a nivel de transistores. Entonces, si busco las señales de entrada, están acá, Bin P y Bin M, entrada positiva y negativa. Y es un par diferencial. ¿Sí ven? Entran a un par diferencial. Es un par diferencial. Aquí tienen unos espejos de corriente, una resistencia de generamiento y una carga resistiva. Y acá utiliza otro amplificador diferencial que se utiliza para controlar, vamos a decir, ahorita no deberían saberlo, pero solo por decirles cuál es la función. Él estabiliza un poco la polarización que se requiere, pero a la final es otro amplificador operacional, ¿sí? Es otro amplificador operacional. Si miramos lo que contiene por dentro, ¿qué ven ustedes aquí? Miren esta estructura central. ¿Qué es? Eso lo vimos en la clase pasada, ¿no? Esto de acá es la entrada diferencial, ¿sí lo ven? Voy a retirarlo un poquito más, miren. Entonces les voy a descascarar este de acá. Fíjense
por partes, mirémoslo por partes. Only me ha jodido, en plan, en el puto red. Y me ¿Qué ha es jodido esta en el estructura? puto salto también ese de mierda, tío. Me cago en mi puta madre. Holy shit, qué puta pereza, por El favor. par diferencial. El par diferencial. Entonces, ¿qué creen que es este transistor de acá? De corriente. La fuente de corriente. Él va a ser el de fuente de corriente. Ya vamos a ver por qué. ¿Y qué es esto de acá? No sé si alcanzan a notarlo. La carga activa. ¿Sí? Entonces, este es un amplificador diferencial con carga activa. Mírenlo, revisen las diapositivas finales de la sesión anterior y se darán cuenta. Y acá también tiene algo bien interesante, y es que va a una segunda etapa. Ignoremos estos dos transistores que están acá, por ahora. Ignoremos estos dos. Miremos este pequeño pad de señal. Por aquí viene la señal y ¡boom! Esta es la salida. Este amplificador viene siendo un common source con implementación PMOS. ¿Sí lo ven? Esto es un common source. Entrada por el gate, salida por el drain. Y eso es. Solo que ellos son el corazoncito. Si se dieron cuenta, tuve que bajar muchos niveles en la jerarquía del circuito para poder llegar al nivel de este amplificador. Claro, aquí hay más cositas, no nos vamos a dejar, vamos a ignorar por ahora todos esos adornos que tiene, pero miren que el corazón del diseño pues es eso. Voy a mostrarles otro circuito un poco más. Con Atila me voy a pegar un tiro en los huevos, tío, te lo A digo en ver, serio. ¿cómo es Qué acá? puto cáncer de player. Es que de verdad, qué player más puto inútil y más puto malo, tío. De verdad que no. Entonces me voy a salir del de preamp, me voy ahora aquí para el siguiente bloque mis reputos muertos, tío. y vamos a ver qué tiene él por dentro. Letreal ha troleado con la pick, ha troleado con la partida, ha troleado ¿Qué con ven todos los aquí? sentidos, ¿sabes? Me refiero Otro amplificador diferencial igual que la Karma. y otro par de ¿sabes? cosas que Pero parecen complicado amplificador. ¿Sí? Sabía Y así, o sea, estaba el pues Defense, podemos bueno. ir viendo toda esta Vale. estructura. Nombre de Bien, la solo tarjeta. les quería mostrar ¿Cómo que nombre de la tarjeta? Mi tarjeta como tiene este nombre, que se ejemplo llama Agustín, para ¿o qué ver pasa? ¿Qué es el el nombre de la tarjeta, chat? un poco del contexto, ¿no? Ah, mi nombre. Vale, mi nombre. Vale, mi nombre, chat. Ya está puesto, ya está puesto. Vale, chat, pensaba que la tarjeta tenía algún nombre, yo qué sé, en plan, yo qué sé. Bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Profe, pues por el chat estaban preguntando que cuánto llevaría un proyecto así. Depende del equipo de trabajo. En este caso, a ver, un chip de ese tamaño con un equipo de ingenieros de por lo menos unos mínimo 10 ingenieros, mínimo, tomaría alrededor de 6 meses o un año el proyecto. ¿Sí? O sea, para culminarlo. Desde cero, vamos a decir, ¿sí? Desde cero. Ahora, en este caso particular, el proyecto que les mostré fue mi proyecto de doctorado. Ese chip es el chip que representa el corazón de lo que fue mi doctorado. Hay otras cositas por ahí que no están en ese chip específicamente, pues no fue lo único que hice, pero ese es el corazoncito. Entonces a mí me tomó como 4 años desde cero hacerlo completo, ¿no? Pero generalmente son proyectos que llevan 1 año, 6 meses con un equipo de ingenieros apropiado, ¿vale? Profe, tengo una duda. Cuando se crean así estos proyectos, ¿se reciclan de otros proyectos? Claro. Cosas como, ¿sí? O sea, Sí. la valla. Sí, totalmente. Si las especificaciones del proyecto son compatibles, sí, claro. Claro, en la industria eso se hace. Eso se suele hacer. Es más, a veces, inclusive en diferentes tecnologías, se hacen importaciones de tecnología para aprovechar al máximo, para hacer lo más eficiente posible. Si las especificaciones, si los niveles de corriente que necesito, si la precisión que requiero ya me la da un circuito que esté previamente diseñado, pues no vale la pena invertir recursos en un diseño adicional, ¿sí?
no vale la pena. Entonces sí, es bastante común que se suele reutilizar diseños. A veces inclusive se arranca el diseño y si hay que modificarlo, se modifica, pero eso ya, a tenerlo desde cero, es un avance, ¿no? De pronto, para contrastar un poco la curiosidad, en mi caso, pues porque era un trabajo de investigación y demás, pues yo lo hice desde cero, pues porque allí hay otras cosas que yo quería mostrar, pero es más porque pues hay un doctorado ahí detrás, hay una serie de propuestas, etcétera, etcétera. Entonces, es un poco diferente al escenario industrial. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Montgomery sabe que la casa vale 10 millones? Sí, ese gato gatea por una casa de 10 millones. Ahora, seguro piensan, nada Sí, trabajo sí hay en el área, por ahí escriben en el chat, trabajo sí hay en el área. Y yo creería que se están dando las cosas para que en un futuro, dentro de un mediano plazo, se pueda diseñar electrónica integrada desde Colombia. Hace unos 10 años, 15 años, no se tenía pensado diseñar, por ejemplo, software desde Colombia. Y hoy en día es el boom. Hoy en día hay muchas personas que se están dedicando al desarrollo de software y compañías se están contratando desde Colombia. Y pues súper bien porque pues existe esa posibilidad. Ahora, eso que está sucediendo, yo creería que en mediano plazo va a suceder también y ya se están dando las primeras pataditas para hacerlo. Bien, entonces seguimos acá con nuestros espejos de corriente. Vuelvo a las diapositivas, creo que las deben estar viendo en este momento, ¿sí? Sí, profe. Sí, señor. Vale. Bien, entonces, para que se confunde un poco con lo de la bifurcación de corriente, vamos a ver qué podemos solucionar. Entonces, miren lo que sucede. Vamos a ir descascarando ese espejo de corriente. Entonces, ahora lo que decimos es, vea, si tenemos esta condición, si tenemos un transistor M1, ¿cierto? Supongamos que tenemos una cajita acá que no sabemos qué es, y por esa cajita le hacemos circular la corriente de referencia. Ya sabemos que es un circuito complejo, que es un circuito grande, etcétera. Es nuestra corriente de referencia. Y vamos a decir que por el momento queremos que IDCopy sea exactamente igual a IDREF. Vamos a decir que por el momento queremos eso. Entonces, si IDCopy es igual a IDREF y garantizamos que M1 está saturado, podemos escribir la ecuación que está a la derecha. Podemos decir que IDCopy, que es la corriente que atraviesa el transistor M1, es igual a 1 medio de mu sub n Cox W sobre L X menos BTH1 cuadrado. Pero ya sabemos que IDCopy sí es IREF, entonces podemos igualar esta ecuación a esto que está allí. Entonces piensen lo siguiente. Miren qué es BX. ¿Qué es BX en esta ecuación? Y en el circuito. La tensión BGS, ¿sí? Esta que está aquí. De hecho, el nodo está explícito. La tensión del nodo con respecto a tierra, que se vuelve la tensión BGS. Entonces, si yo ignoro, tapen con la mano, no sé, el circuito de la izquierda y concéntrense solo en la ecuación de la derecha, si ustedes tapan con la mano, ¿qué les dice la ecuación de la derecha? Que IREF está circulando ¿por dónde? ¿O qué tendría que ser lo que está dentro de la caja? Otro MOS. Exacto, un transistor igualito. O sea, si yo garantizo que esté un transistor saturado debajo de IREF, pues esta ecuación vale. Esta ecuación vale también. ¿Sí? Esta ecuación también es válida si yo garantizo aquí un transistor, voy a llamarlo M0 por ahora, que esté saturado. ¿Cómo garantizo que esté saturado? ¿Cómo me ahorro una manera, me facilito la vida y garantizo que siempre esté saturado? Pues lo conecto de esta manera. Ignorando el efecto de emulación de canal, fíjense que este circuito también satisface la ecuación. Entonces,
Pues efectivamente, tener una corriente que pasa por un transistor saturado genera una tensión Bx, o tener un transistor saturado como M1 absorbiendo esa tensión Bx genera una corriente de copy igual a Iref. Entonces sí, efectivamente lo que tenemos a la izquierda es un transistor saturado. Y este es el espejo de corriente simple. Es el espejo de corriente simple. Entonces fíjese, ¿quién fue el que tenía la duda de la copia de corriente que comentó Daniel? Yo, profe. Sí. Vale, listo. Entonces, Daniel, en este caso, I de copy está circulando por una rama diferente que I de ref. O sea, I de ref viene, atraviesa este transistor y listo. ¿Sí? Es a través del mecanismo de la generación de esta tensión Bx y este transistor que toma esa tensión Bx que genera una copia. Pero en realidad estoy ¿cierto? Emulando esa copia de lo que está a la izquierda. No es la corriente de acá yéndose para el lado derecho. O en otras palabras, los electrones que están fluyendo en este sentido no son los mismos electrones que están fluyendo en este sentido al lado derecho. Claro, por eso no se bifurca. Eso es como ya literalmente a nivel atómico lo que pasa, ¿no? Pues, si lo quiere ver a nivel atómico, el último comentario que dice sí. Si lo quiere ver a nivel de circuito, es simplemente que las corrientes no son las mismas, ¿sí? No es la misma corriente la que está circulando. Solo que se está utilizando el mecanismo de copia para emular una corriente similar a la de la izquierda. Entonces, de nuevo, ahora replanteemos el caso general, de nuevo, considerando que no, o despreciando, vamos a decir, el error en la modulación de canal, despreciando ese error en la modulación de canal, pues planteemos ecuaciones. La corriente de saturación de DIREF va a ser un medio, mi NSOX, W sobre L, ref. Vamos a dejar los tamaños de manera general, o sea, W sobre L corresponde al tamaño del transistor MREF, Bx medio TH al cuadrado. Si, recuerden, esto es asumiendo ambos saturados. Planteemos ahora I de copy. I de copy, un medio, emisor NSOX, la misma tecnología, W sobre L, 1, Bx medio TH al cuadrado. Si ustedes se fijan, yo puedo, pues una manera de despejar rápidamente cuál va a ser I copy, pues yo puedo dividir estas dos ecuaciones y al dividirlas, asumiendo que hay completa simetría y demás, que es lo que sostiene un poco la idea de esta implementación, pues de cierta manera, al dividirlo estoy cancelando este término y fíjense que estoy cancelando este término cuadrático. O sea que, ¿qué es lo único que cambia? Las relaciones. ¿Sí? Al dividirlo, despejo I de copy y veo que I de copy es una transformación simplemente lineal de I de ref, que depende del tamaño de los transistores. ¿Sí? Dividan esas dos ecuaciones, despejen I de copy y de allí pues obtienen esta ecuación. I de copy es la relación de tamaños, multiplicado por I de ref. ¿Qué pasa si los tamaños son exactamente iguales? Es decir, M1 es igual a M2. Entonces, si M1 es exactamente igual a M2, perdón, a MREF, pues ese factor se hace 1. Este factor se hace 1 y por lo tanto I de ref es igual a I de copy. Tenemos una copia de 1 a 1. Te convendría la del tobogán de 20 millones. ¿Cuántas copias se pueden hacer a partir de una copia de una referencia? Las que se necesiten. O sea, yo puedo mimificar este mismo circuito y llevarme aquí otra copia para otro lado. Y luego de aquí otra copia para otro lado. Las n veces que necesite. Tantas como se requieran en el sistema. ¿Sí? Tantas como se requieran. ¿Qué diablos es eso? ¿Un lavabo? Nunca había visto. Bien. Espero que no siempre Entonces, No, pero seguro por ejemplo, Pero ¿qué tal si te lavas y el agua se ensució? ¿qué es lo que nos permite utilizar o concluir esta generalidad de las dimensiones? Pues que modificando las dimensiones de los transistores puedo obtener corrientes de diferentes magnitudes. Entonces aquí hay un ejemplo donde tengo una fuente de referencia de 1 miliamperio, mi transistor de referencia M0 y varios transistores de salida, desde M1 hasta M4.
Estas resistencias en el drenador, pues las pongo obviamente para emular la carga. Pueden ser el circuito analógico que están alimentando o simplemente para emular aquí el efecto de carga. Ahora, importante recordar que esta conexión no quiere decir que las terminales de cuerpo estén conectadas. Acá los cuerpos no aparecen. Esta conexión se utiliza de manera convencional para decir que todos los gates o las compuertas están conectadas entre sí. ¿Listo? Es una manera fácil de dibujarla. Entonces, bien. Entonces miren que una vez se genera Bx, ¿quién genera Bx? MRF, ¿cierto? Porque es una corriente que circula a través de un transistor en conexión de diodo, es decir, con esta conexión drenador con puerta. Entonces, yo ya sé que al circular esa corriente aquí se genera Bx. Una vez se genera Bx, todos los transistores que se requieran pueden copiarla. Todos estos transistores de M1, M4 copian ese Bx, lo vuelven su tensión BGS y generan una corriente de salida. ¿Cómo soluciono yo las corrientes de salida? Bueno, yo puedo para cada transistor hacerle estos dos sistemas de ecuaciones y despejarlos, o mejor, aprovechar la relación que ya me aprendo y es, pues las relaciones son proporcionales, Entonces, por ejemplo, I de 1, ¿por qué es un miliamperio? Es un miliamperio porque M1 es exactamente igual a M0. ¿Cómo sé? Porque por este numerito que está acá. Este numerito me está diciendo los tamaños. En la literatura suele ponerse ese número así. No quiere decir que sea 20 sobre una, o sea, 20 qué, ¿cuáles son las unidades? Cuando se ponen así, suelen tratarse como micrómetros. Entonces, en la literatura se suele poner 20 sobre 1, que significa o es equivalente a 20 micrómetros de W sobre un micrómetro de L. O sea, se suele ser explícito en los tamaños de ambos, ¿sí? Tanto de L como de W. Y pues esa es la manera. Entonces esto quiere decir que, miren que M1 es idéntico a M0. Y M0 está circulando 1 miliamperio. Por tanto, M1 es 1 miliamperio. M2, idéntico a M0. También circulará por él o se va a generar una corriente de 1 miliamperio. M3 es la mitad, tiene el W la mitad, el W sobre L la mitad de M0. Por lo tanto, va a circular por él la mitad de la corriente de referencia que está circulando por M0, 0.5 miliamperios. Y M4, pues es el ejemplo contrario, es 1.5 veces M0, por lo tanto, estará circulando 1.5 miliamperios. ¿Listo? Recordemos la relación de copia basado en las dimensiones de los transistores. Pregunta, muchachos. Para la práctica o para los ejercicios, pues, profe, esos valores siempre van a ser conocidos, ¿no? Porque siempre vienen en el datasheet del transistor. ¿Cuáles valores? La relación del tamaño del... Bueno, ahí hay que hacer una observación. Cuando ustedes hablan de datasheet de los transistores, ustedes están asumiendo que van a comprar allá el transistor de 3 paticas, que es un transistor discreto. Ese transistor discreto, en realidad, ustedes no tienen control sobre el W sobre L, y lo que les sale allá, si es que el transistor lo da, porque no todos los transistores botan eso en el datasheet, es el K' o el Kp. Y ese es completico ya, el 1 medio, a veces es, perdón, es el mu sub n, el mu sub n Cox por W sobre L, ¿sí? Porque ya es un transistor que ya está fabricado, El mu sub n, Cox, W sobre L, ¿sí? Es básicamente ya eso, no es como tal la relación de tamaño. Y es un transistor que ya está fabricado, Pero eso es si usted compra o implementa un circuito con transistores discretos. Por otra parte, en transistores integrados, es decir, si usted está diseñando alguno de los bloques que mostré, por ejemplo, ahorita en la herramienta aquella, usted tiene dominio, usted tiene poder sobre estas dimensiones, porque a la final es un perfil geométrico. Yo puedo decir cuánto es W y cuánto es L, ya que todavía no lo he fabricado, lo estoy diseñando, ¿sí? Hay ese otro grado de libertad. Entonces, como hay ese grado de libertad, yo puedo imponer esos W sobre L, ¿cierto? Como parte del diseño. Si no hay ese grado de libertad,
entonces voy a estar limitado al K' o al Kp del transistor. ¿Sí? Bien, listo. Entonces vamos a hacer un pequeño receso de 8 minuticos. Son a las y 10 más o menos retomamos, ¿vale? 5 minuticos, bueno, específicamente unos 7 minuticos de receso y ya volvemos. Muchas personas ven en las herramientas que contar muy alcanzar el a suscribir. Cosas van bien cuando haces buen control. Si ya tiene un presupuesto con conciencia, ya te voy a decir exactamente cómo armar un presupuesto te puede ayudar a muchas exactamente que te lleve, cómo te logras generar un ingreso extra durante el tiempo. Bueno, lo hace sencilla, no, como hacer es mucho más fácil de lo que muchas personas se imaginan. No vamos a decir que es como hacer clic en una página y que llueva el dinero de la noche a la mañana y que sean millones, no. Pero probablemente la zona de confort, sencillamente el yo estar cómodo con mis actividades todos los días, hace que yo no busque nuevas opciones y nuevas alternativas. Quizás esta cuarentena nos pone a analizar empresas en la que 4, invertir en acciones. Nadie te puede decir exactamente en qué acciones van a seguir pena comprarlas porque van a seguir cayendo hasta que lleguen a la quiebra. Pero todos sabemos que hay algunas y hasta 20 años y probablemente llevan ese que es su nivel y la que tiene que invertir son no comprar pensando en hacerse rico rápido. Si bien las acciones han disminuido el costo total para sus inversiones, ser rico, muchas de cero fortalecer en una hora van en muy
Bueno, muchachos, vamos retomando entonces. Papá. Profe, antes de continuar, hace una pregunta así súper rápida. ¿En qué parte del datasheet aparece la K de los transistores? La No, semana pasada. no todos, o sea, la mayoría, a ver, en los transistores MOSFET discretos, o sea, los transistores MOSFET discretos, vamos a decir, tradicionales, populares, que ustedes compran, que ustedes encuentran, no aparecen en ningún lado, no aparece, ¿sí? Hay una referencia que se usa mucho para este tipo de cosas de intentar hacer de manera discreta lo que se hace de manera integrada. Son unas referencias bien costosas, son los ADLs 1101, bueno, la serie ADLs 1101, 08, etcétera, que son los únicos que medio traen eso, pero de manera general no los traen. Hay que extraerlos, hay que encontrar ese K a partir de una caracterización del transistor, ¿sí? Entonces, la mayoría no traen eso, lo que traen son las curvas. ¿Por qué? Porque en electrónica discreta no se usa tanto los MOSFETs para realizar circuitos analógicos, ¿sí? Se utilizan más como drivers de potencia, se utilizan más como switches electrónicos, no se usan tanto como para diseño analógico. En circuitos integrados sí se usan bastante y eso tiene una justificación fuerte y es que las compuertas digitales se hacen con tecnología CMOS, se hacen con MOSFETs. Entonces esas compuertas digitales, ¿cierto? Se hacen con MOSFETs, eso es un proceso de fabricación particular. Antiguamente, si se quería hacer un system on chip completo, o sea, parte digital y parte analógica juntos, conviviendo juntos, tenían que separarse en chips diferentes porque las tecnologías no eran compatibles. Por ejemplo, la bipolar y la CMOS. O sea, hacer buenos transistores bipolares para los circuitos analógicos tocaba en otro chip, en otro pedacito de tecnología diferente. Haciendo circuitos analógicos con tecnología CMOS, que fue un trabajo que evolucionó de la necesidad de querer poner todo en un mismo chip, fue lo que permitió que se empezara a producir de esa forma, que ganara popularidad el MOS también en el circuito analógico, ¿sí? Entonces, de manera como dispositivo como dispositivo discreto, no lo encuentro. No es común encontrarla acá en el datasheet. ¿Qué hay que hacer? Una extracción. Hay que obtenerla a partir de las curvas. Ah, bueno, pues. Bien, miremos este ejemplo que está acá. Entonces, por ejemplo, nos dicen, valga la redundancia, nos dicen additional points, design exercise. Bueno, en 10 minutos, en menos de 10 minuticos, intentar encontrar una solución para la generación de estas fuentes de corriente. Si nos fijamos, Bin 1 y Vout 1 corresponden a un circuito amplificador de topología source follower. Estos son source followers, entraban en la compuerta, salían en el surtidor, o el common drain, el popular common drain o source follower. ¿Sí? Common drain o source follower. Y el de la derecha, entrada en compuerta, salía en drenador de un transistor PMOS. Entonces es un common source, Solo que están siendo polarizados por la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2. ¿Cierto? Están siendo polarizados por esa corriente I sub 1 y esa corriente I sub 2, que ya sabemos que no son fuentes de corriente. Ellas van a ser, en realidad, espejos de corriente. Entonces aquí estaría nuestra corriente que llamamos anteriormente I-copy en ambos casos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a pensar los 5 minuticos para encontrar una solución a I1, a I2, si sabemos que por allá, en otra parte del circuito, hay una fuente de referencia, que está generando 0.3 miliamperios. Entonces, ¿cómo hago para que a partir de esta fuente de referencia de 0.3 miliamperios pueda polarizar y pueda generar una corriente de 0.2 y una corriente de 0.5? Entonces, 5 minuticos y me cuentan la solución para ganar algunos puntos extra.
¿Alguna idea de solución? Yo tengo una idea, profe. Ah, bueno. ¿Quién? Pues no sé, ¿Diego? profe. Sí, pues yo tenía una solución. Bueno, pues ahí hacer el espejo como el que usted había mostrado anteriormente, replicando 2 veces la corriente de referencia, pero entonces haciéndola para modular una para que sea ICOPI 1 y la salida sea 0.2 miliamperes y la otra sea también un espejo, pero con una modulación para que sea. Espere, era una de ¿cuánto, profe? .2 y la otra, ¿cuánto era? .5. Punto 5 y punto 2 a partir de 0.3. Entonces, por ejemplo, supongamos que acá tenemos esa fuente de 0.3, yo la voy a pintar y usted completaría al menos la de 0.2. Entonces, listo. ¿Qué le hace a eso que está ahí? ¿Puede hacer la anotación? Es que bueno, profe, es que estoy en el celular y me queda muy difícil dibujar con la mano. Pero lo puedo hacer desde el computador de un compañero que tengo acá al lado, profe. Ok. Bueno, ¿este es trazo libre? Listo. Bueno, acá tendría. Vale, y acá tendría. Esa sería pues, la caja negra que habíamos visto. Bueno, luego ahí los junto. Bueno, póngale una dimensión a ese transistor. Bueno, una dimensión. Sí, de tamaños WS y Ls. ¿Qué dimensión le O pone? sea, Llámela lo hice- WL si quiere. Sí, la Listo. relación. Sí. Bueno, esta sería WL1. Ok, listo. Ahora continúe con el circuito. Bueno, espere, profe, es que yo había hecho algo antes de eso, 0.2. Yo lo que hice fue este 0.3, lo quiero llevar a 0.2 y este 0.3 lo quiero llevar a 0.5. Entonces lo que hice fue el 0.2 lo dividí entre 0.3 y el 0.5 lo dividí entre 0.3. De ahí me dio 2 relaciones con las que multiplico este de acá. Listo. Entonces, ¿cómo completaría el circuito? Complételo, por favor. Sí, profe, por un momento que no soy tan hábil con el Profe, mouse. mientras el compañero Diego dibuja, ¿se puede pasar de una corriente menor a una copia de mayor aplicando como una relación WL inversa, por así decirlo? Se puede pasar tanto para arriba como para abajo. ¿Sí? Ok. Tanto mayor o menor se puede, sí. Y bueno, acá lo que hago es unir estas. Ok, y este de acá, ¿qué relación tiene? Este primero de acá, ¿qué relación tiene? Esta sería la 1. Entonces, esta tenía una relación de 0.3. De 2 tercios. ¿De 2 tercios de quién? De este. Pues es que este simplemente lo llamé como K. Ok, listo. Usted llama W sobre L1K. Lo Ok. llamo K. Este sería 2 tercios de K. Ok. Y el otro pero ese fue 0.5. Ese es 5 tercios. Listo. Perfecto. Bien, Elian. Entonces se ganó ahí el puntico. Es para Diego, profe, pero está dibujando en el computador de Elian. ¿Es para quién? Diego. Diego Calderón, perdón. Sí, sí, es que aquí me salía la etiqueta de Elian. Vale, entonces déjeme anoto acá, rapidísimo. Antes de que se me olvide. Punto para Diego Calderón.
Diego. Bien, gracias, Diego. Bien, listo. Entonces sí, así se soluciona, bien sencillo, chévere. Acá voy a hacer una serie de comentarios para complementar el asunto. Ustedes están viendo todavía la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Vale, entonces voy a complementar aquí algunas cositas. Y es, bueno, en realidad, sí, esto está bien. Aquí lo que tendríamos que hacer pues para complementar el circuito es que ahora directamente esto va a estar conectado, por ejemplo, por ejemplo, a nuestro, el primero era que un source follower, a nuestro source follower, aquí estaba in, aquí estaba out, y el segundo a nuestro common source. Ah, bueno, ahí lo único que hice fue como las fuentes, o sea, ahí Sí, sí sí, falta el sí, resto del claro. circuito. Claro, pero entonces quiero complementar aquí con varias observaciones. Entonces, bueno, eso es lo primero. O sea, así luciría ya el circuito más completo. ¿Listo? Bien. Ahora, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de implementación real, o sea, aquí esto funciona, está todo ok. Desde el punto de ya a nivel industrial, pues esto como tal, estas relaciones así, no suelen usarse mucho si quisiera hacerse un circuito con bastante precisión. Lo que se suele hacer es utilizar un transistor unitario, vamos a llamarlo, y crear copias idénticas de ese transistor unitario de manera conveniente para generar nuestras proporciones. ¿Me explico? O sea, ahí K sería de 3, profe. Puede ser. Entonces la explicación es, yo tengo la corriente de referencia de 0,3, ¿cierto? Y miren que si yo tuviera, miren que yo necesito una corriente acá de 0,2 miliamperios y acá una corriente de 0,5. O sea que parece ser que la unidad más conveniente es 0,1 miliamperios, ¿sí o no? Pareciera ser que si tuviéramos que escoger una unidad conveniente sería 0,1 miliamperios. Entonces lo que se puede hacer es, pues si yo tengo 0,3 miliamperios que van a circular por una rama, ¿qué pasa si yo bifurco esa rama en 3 caminos exactamente iguales? ¿Cuánto va por cada camino? 0.1. Pues 0.1 miliamperios. ¿Cómo hago eso? Pues pongo entonces 3 transistores idénticos. 3 transistores idénticos. En paralelo. Ahí quedaron en paralelo. Es decir, en vez de usar uno, utilizo 3 transistores idénticos. ¿Listo? Y así estoy garantizando que por cada uno se va 0,1 miliamperios. ¿Sí? Fíjense que este nodo ya está conectado a este nodo y ya está conectado a este nodo. ¿Sí? Si ustedes revisan la conexión, es evidente que todo esto está conectado entre sí. Y luego de allí saco la corriente. Entonces yo ya sé que ahora, con respecto a cada transistor unitario, ¿cuánto es la corriente de referencia? 0,1 miliamperio con respecto a cada uno de ellos. Entonces supongamos que yo tengo aquí W sobre L, W sobre L y W sobre L. ¿Sí ven? W sobre L, W sobre L. Ahora lo que hago, lo que se suele hacer en aplicaciones reales, es que estos transistores, ya tengo mi unidad de referencia que es 0,1, pues para sacar 0,2, ¿cuántos necesito? Pongo 2 transistores en paralelo, porque si pongo uno solo, me da 0,1, ¿sí? Ya que la unidad de referencia es 0,1. Si pongo 2 en paralelo y los conecto acá, internamente en cada uno de ellos, ¿cuánto va a ir? 0,1 miliamperios y 0,1. Como los pongo en paralelo, externamente, ¿cuánto es la corriente total que se va a generar aquí a la salida? 2 miliamperios, 0.2. 0.2, porque se suman esos dos en paralelo. Y repito, para el de 5. El de 5 pues necesitaría 5 unidades en paralelo en esa conexión. Entonces, eso que está a la derecha es lo que se hace en implementaciones reales.
Entonces, no sé si ustedes recuerdan, yo les mostré allá en el layout cuando les dije, mire, esto es un transistor, este es el drenador, el surtidor, etcétera. No sé si ustedes vieron que eran muchos transistores así pegados al lado del otro. Eso es porque probablemente ellos eran un espejo de corriente y estaban estos transistores replicados un montón de veces. ¿Listo? Juan Sebastián, ¿quería comentar algo? Sí, quería preguntar si poner transistores en paralelo era equivalente a aumentar el W. Sí, es equivalente a aumentar el W. Esto es equivalente desde el punto de vista circuital a tener un transistor de 3W sobre L y aquí a uno de 2W sobre L. Lo que sucede es que recuerden que si nosotros vamos a ser bastante precisos en la copia y más si estamos trabajando con circuitos integrados, esta estrategia que está encerrada aquí en verde es más eficiente que utilizar un transistor de tamaño 3W sobre L y uno de 2W sobre L, ¿sí? Porque en términos de réplica, si lo miramos desde el punto de vista físico, si lo miramos desde el punto de vista físico, cuando ustedes construyan el transistor, este va a ser el transistor de 3W sobre L, donde desde arriba, visto desde arriba, donde esto es 3W y esto es L, visto desde arriba. Entonces la mitad es el polisilicio. Aquí tenemos, por ejemplo, el drenador, surtidor y compuerta. Y si esto es de 3W sobre L y yo quiero uno de 2W sobre L, el L más o menos lo pinté del mismo tamaño, ustedes me creen, y pues 3W, entonces 2W sería algo como esto. ¿Sí? Si yo lo pongo uno al lado del otro y lo conecto apropiadamente para generar el espejo, ok, él va a replicar de esa misma manera, en esa misma proporción, él va a generar esa corriente. Ahora, si yo me voy a los decimales y lo comparo con tener acá 3 transistores de un solo W y 2 transistores, por ejemplo, miren que acá a la derecha tenemos 5 unidades de cosas que son la misma. A la izquierda yo tengo 2 unidades de 2 objetos que son geométricamente diferentes. Cuando yo construya el circuito con estos 5 elementos que son los mismos, en vez de utilizar estos 2 elementos diferentes geométricamente, las variaciones estadísticas, las variaciones en la construcción suelen ser menos, impactan menos en el de la derecha, ¿sí? El circuito es más robusto a esas variaciones. O sea, en pocas palabras, una regla de oro en el diseño de circuitos analógicos en tecnología integrada es que si el circuito luce más simétrico por todos lados, cuando se construya va a ser más robusto a esas variaciones aleatorias involucradas en el proceso de fabricación, ¿sí? Entonces, se usa, no hay nada que hacer. Esto de acá, pues también que no se van a conectar de esa manera. Aprovechando que todos tienen el mismo W, yo puedo generar una difusión grande. Créanme que eso es un rectángulo por ahora. Y genero, entonces, por eso ustedes los veían así en el layout. Genero todos los transistores que necesito de un solo dolor. Y listo. Y luego hago conexiones convenientes. Lo rojito es metal de ellos. Entonces, mucho más compacto. Bien, este tipo de análisis y tal, pues, de nuevo, es más esto como para darles una razón del por qué se suele usar así. En un curso más avanzado, como vamos a decir microelectrónica tal vez, que de hecho, spoiler, lo más probable es que el próximo semestre se abra, y si la abren, yo la pienso dictar. Entonces, allá nos va a quedar más claro por qué se
se usa de esa manera. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces es más factible, pues, como que gastar un poquito más de plata para conseguir más transistores con tal de que sea más robusto y menos propenso a variaciones. Ok, cuando dice gastar más platica para eso, tal vez se refiere a que si los compra por unidad. Sí, más o menos Bueno. así, o eso no aplica en lo integrado, no sé. Claro, claro. Si los compra por unidad, de por sí ya por unidad vienen, o sea, estadísticamente son diferentes. Pero es que por unidad no hay otra manera de generar relaciones que no sea utilizándolos en paralelo. Porque si usted los compra por unidad, recuerde que por unidad ya queda establecido el W sobre L. ¿Sí ve? Entonces, si usted ya tiene un W sobre L establecido por unidad, ¿cómo hace si la relación que necesita es de 3 veces ese W sobre L? Le toca obligatoriamente pues tomar 3 transistores y ponerlos en paralelo. ¿Sí? Es la manera, esa sería la manera conveniente de modificar el W de transistores que ya vienen fabricados. Y en circuitos integrados, pues se usa bastante por lo que les acabo de comentar. Por eso, en el ejercicio del montaje del par diferencial, yo les decía que en la corriente pusieran 2 en paralelo, ¿recuerdan? Que yo les decía, pongan 2 para que, etcétera, etcétera. Era más fácil, era la manera en que podían generar una corriente del doble. Bien, entonces, si vamos ahora pasando a revisar a más profundidad las limitaciones que tiene, pues es un circuito bien sencillo, pero tiene también varias limitaciones, ¿sí? Vamos a discutir algunas de ellas. La primera limitación que aparece es que en todo el momento, toda la discusión, hemos despreciado el efecto de emulación de canal. Al incluirse, notemos que ¿cuál es la tensión BDS del transistor de la izquierda? Entonces, la tensión BDS del transistor de la izquierda, aquí necesito un montón de concentración porque voy a estar hablando a toda hora de BDS, de BGS, de overdrive, y puede ser un poco confuso y pesada la oratoria, vamos a decir. Entonces, BDS ref, voy a llamarlo BDS 0, en el caso del transistor de referencia coincide con el BX, ¿sí? Coincide o coincide con su BGS, ¿sí? Es el mismo BGS. En el caso del de la derecha, BDS1, ¿sí? BDS1, voy a cambiar acá. Voy a ponerlo así, voy a decirle que este es 1, voy a decir que este es 2. Profe, los dos son BGS, ¿cierto? No, el de la izquierda es BDS1 y lo de aquí abajito es BGS1. Lo que sucede es que en el de la izquierda, BGS y BDS son iguales, porque es por esta conexión. El del transistor M2, recuerden, este de acá lo llamé M1 y este de acá lo renombré M2. ¿Por qué? Porque la diapositiva tiene una pequeña ambigüedad y es que aquí trabaja con ID1 y ID2. Es un errorcito ahí que me falta corregir. Bien, entonces ID1, que es el de la izquierda, si planteo la ecuación, pues tenemos esta ecuación en saturación, y de 2, pues tengo esta ecuación en saturación. ¿Qué sucede al hacer la misma gracia de dividir una entre otra? Nos aparece de nuevo la relación de aspecto, ¿cierto? Entonces en el transistor de salida y el transistor de entrada están relacionados por esas relaciones de aspecto, pero empiezan a cancelarse en principio estos, y observemos qué pasa con los BDS. No se cancelan. ¿Por qué no se cancelan? Porque el BDS 1, ¿sí? Que es este que está aquí a la izquierda, es el mismo BGS 1. Pero el BDS 2, ¿quién es? Tengo que saber qué hay acá para poder hallarlo, porque depende del circuito externo. Entonces el BDS 2 puede ser cualquier cosa, siempre y cuando esté en saturación M2. ¿Sí? Entonces, no necesariamente son iguales. Por lo tanto, estos dos términos no se cancelan. Aparece un factor de error en la copia.
¿sí? Aparece un factor de error en la copia que es producto justamente del efecto de modulación de canal, ¿sí? Entonces, pregunta de entrevista. Pregunta de entrevista. ¿Cómo garantizo que la copia sea más precisa para este circuito? Pues forzando entonces que los BDS sean iguales. Forzando que los BDS sean iguales. Listo. Si vamos a mirar más problemas en cuanto a la precisión, pues acá hay bueno, aquí está redibujado de otra manera el mismo espejo. Aquí simplemente lo tomé de otra diapositiva. Está redibujado. Al hacer esa división completa, miren que acá tenemos exactamente la misma división, solo que el autor acá, en esta ecuación, no quiere cancelar. Mire que acá dejó un montón de cosas sin cancelar, ¿sí? Sin cancelar. Porque él está diciendo, vea, es que no solo con el problema que tenemos de BDS de que los BDS son diferentes, también hay problemas que si vamos a ser meticulosos, que si vamos a contar las monedas, que si vamos a mirar los grados de precisión en la corriente, pues por variaciones estadísticas, esto puede ser, vamos a decir, ligeramente diferente a esto que está acá. Entonces ya tenemos un errorcito en los KPs, que son esas proporciones. Y en variaciones estadísticas inclusive podemos tener errores en el BTH. Entonces ya tenemos que esto de acá no se va a poder cancelar. Y bueno, ahí ya estamos ahondando como en la meticulosidad, pero si queremos ir a esa precisión, pues este son el tipo de discusiones. O sea, acá el punto es, hay limitaciones porque dependemos de que este transistor esté muy bien parecido, muy bien casado, muy bien, o sea, se parezca mucho a M2. Por eso suelen ponerse espacialmente muy pegaditos y por eso ustedes veían allá apeñuscados los transistores. Deben ponerse muy cerca. No, ustedes nunca van a ver en un chip el transistor de referencia en una esquina y luego en la otra esquina el de la copia. Eso cambia un montón hasta las propiedades locales del silicio. Entonces, no, ellos están bien pegaditos, bien pegaditos. Bien, una manera de mitigar estos efectos, por ejemplo, para mitigar el efecto del error, que es este más sencillo que se planteó acá, que de hecho suele ser bastante dominante, por el efecto de modulación de canal, un error en la copia, pues es intentar ecualizar esas dos tensiones, intentar de alguna manera ecualizar BDS2 con BDS1. Y para eso utilizamos un transistor en configuración cascodo. Es decir, utilizamos este transistor M3 que nos va a servir como el instrumento circuital para intentar ecualizar o dejar muy similares BDS1 y BDS2. Entonces miremos qué sucede. Miren que ahora el circuito que voy a polarizar está por acá arriba y antes de llegar a él debe la corriente circular por M3. El espejo de corriente, ¿quién lo hace? M1 y M2, que garantizamos, sabemos que comparten exactamente el mismo potencial BGS, en este caso BX. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos están conectados físicamente a tierra y sus tensiones BGS son las mismas. Entonces, ¿cómo hacemos? Miremos qué sucede o a qué es igual ese BDS2. Utilizamos un transistor M3 y vamos a utilizar como variable de diseño esta tensión de polarización B sub B, ¿sí? B sub B. Bien, si garantizamos que M2 esté saturado y que M3 también esté saturado, la corriente I-out, bueno, aquí copy la llamamos I-out. Recuerden que la relación de corriente en un transistor saturado es 1:1 con respecto a la tensión BGS. Entonces, si tenemos que el circuito de abajo va a generar la copia, ¿cierto? Va a generar la copia, esa corriente I-out va a circular, la va a generar M2. Esa corriente I-out va a circular también por M3. Por lo tanto, conociendo I-out, puedo despejar BGS3. En otras palabras, lo único que quiero es justificar cuánto va a ser el valor de BDS2. Fíjense que BDS2, si escojo una rama conveniente para despejar BDS2, ¿a qué va a ser igual? Entonces BDS2
va a ser igual a B sub B menos BGS3. O en otras palabras, recuerden, BGS3 la puedo hallar porque conozco, porque pues yo estoy diseñando el transistor M3 y ya conozco esta corriente. O sea, BGS3 es conocida. Esta es conocida. O la puedo conocer. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer que BDS2 sea igual ¿a quién? A BDS1. Quiero que esto sea igual a BDS1. ¿Sí? Entonces, BDS1 va a ser igual a B sub B menos BGS3. Pero miren lo interesante y es que la variable de diseño es B sub B. Al despejarla, obtengo una relación bastante interesante y es que B sub B, ¿a qué es igual? A BDS1, pero BDS1 ¿a quién es igual? A BGS1. Entonces es igual a BGS1. Yo les decía que aquí iba a mencionar un montón de BGS y BDS. Más BGS3. Y aquí viene el truco que vamos a hacer. B sub B es una polarización tal que es la suma de dos BGS. ¿Por qué quiero hacer esta observación? Porque la polarización, pues yo no voy a poner aquí una fuente de tensión para generarlo. Voy a poner otro circuito. Pero miren que de manera conveniente, si yo puedo generar B sub B como la suma de dos BGS, interesante si uso algo así. Miren que aquí B sub B, ¿a qué es igual? Pues justamente utilizando este circuito de la izquierda, es la suma de BGS0 del transistor M0 más BGS1, ya que ambos están con conexión tipo diodo. Entonces, miren que de esta manera en este nodo yo obtengo B sub B igual a la suma de dos BGS. Ah, pues si tengo esto por la derecha y tengo un circuito que me puede generar una suma de BGS, pues voilà, pues uno ambos y esto de acá, el nodo N se me vuelve mi tensión B sub B. ¿Qué estoy diciendo acá? M1 y M2 actúan nuevamente como el espejo. Entonces, si aquí viene, vamos a suponer por ahora que son idénticos. Y ref, ya sabemos que es un espejo de corriente simple. Acá se produce y out. ¿Sí? Supongamos que M3 y M0 son idénticos también. Y out pasa por el transistor M3 que está saturado, entonces produce una tensión BGS3 que la voy a llamar B sub... Voy a llamarla B sub A para diferenciar. ¿Sí? Produce esa tensión BGS igual a B sub A. Recuerden que Iout para este ejemplo es igual a I de ref. ¿Sí? Estamos asumiendo completa simetría en ambos transistores. Entonces, ¿qué sucede si Iout es igual a I ref? Pues sucede que si M3 es igual a M0, ¿cuánto va a ser la tensión que I de ref va a generar en el BGS0? ¿Cuánto es esta tensión? BA, ¿no? Pues también va a ser BA, muy bien. También va a ser BA. También va a ser BA. Entonces, fijémonos con esa estrategia que me parece de hecho bastante inteligente. ¿Cuánto es la tensión BDS2? ¿Cierto? Recuerden que esta es una tensión nodal, entonces si encuentro una ruta desde el más hasta el menos, que se corresponde con tierra, sumo las caídas de potenciales y ese va a ser el valor de BDS2. Perdón. Entonces fíjense que acá, miren la ruta que voy a escoger. ¿Cuánto dio BDS2? Da menos BA,
más BA. ¿Sí ven el truco? Más BA. Boom. Eliminé de una vez el efecto de emulación de canal. Más BGS1. ¿Sí lo ven? Eso es BDS2. Gracias a ese truco de los transistores M2 y M0 y M3, estos dos términos se anulan. BDS2 es igual a BGS1, pero BGS1 también es BDS1. Entonces, solucionamos el primer problema que teníamos. BDS1 es igual a BDS2. De cierta manera estoy haciendo un corto virtual o estoy garantizando que esta tensión es la misma, aproximadamente la misma que esta tensión de acá. Y con eso, bajo estas circunstancias, cuando divida acá estas corrientes, ya puedo tachar o cancelar ese término adicional de error. ¿Sí la vieron? Pregunta, muchachos. Profe, estuve como perdido en la parte que, bueno, entendí lo de BDC2 igual a menos BA más BA, pero ¿de dónde era que salía el BGC1? BGC1 sale porque esta corriente está forzando, está circulando por el transistor M1, ¿sí? Y este transistor está en conexión de diodo, es decir, drenadores y compuertas son el mismo. O sea que ya sabemos que está saturado, ¿sí? Siempre que esté encendido está saturado. Entonces esta corriente de IREF genera esta tensión BGS. BGS1, que es el mismo BGS2. Pero como hay esta conexión, pues BGS es la misma tensión BDS1. Entonces yo aquí lo que estoy diciendo es que este término BGS1 es el mismo en este circuito que BDS1. ¿Sí? Es el mismo. Entonces, siempre que ustedes tienen un transistor con esta conexión, fíjense que BDS es el mismo BGS. BDS se vuelve el mismo BGS. ¿Sí? Entonces, de ahí sale la igualdad. Bien. Listo, profe. Bien, acá aparecen algunos inconvenientes, vamos a decir, pues un precio que se paga por la implementación de este tipo de soluciones, ¿sí? Por la implementación de este tipo de soluciones. Entonces, por ejemplo, voy a corregir un poco acá esta diapositiva para que se vea mejor. Opa. Ya. Ya, perdón. Bien. Y el precio que se paga es que el B, fijémonos acá rápidamente en otra propiedad que tiene el espejo de corriente simple, que lo quiero mencionar con esta figura. No, lo voy a mencionar aquí al lado. El espejo de corriente simple, ¿para dónde está? Acá. El espejo de corriente simple, que está a la izquierda, fijémonos que la parte de la derecha va a ser nuestro papel de la corriente de polarización. Recordemos que esa corriente, miren que yo tengo un transistor, al final de cuentas a la derecha lo que tengo es un transistor, en este caso M1. ¿Cuál es el BF mínimo para que M1 esté funcionando correctamente en saturación? Pues esta tensión coincide con la tensión BDS del transistor M1. Entonces yo lo que estoy preguntando es cuál es el BDS1 mínimo para que él esté en saturación. Eso tiene un nombre, ya lo vimos. Es el de overdrive. El B overdrive, muy bien. El B overdrive, que es BGS1 menos BTH. ¿Sí? Entonces, ahora el espejo de corriente simple, para garantizar que él está saturado, es decir, se comporta como
como casi una fuente de corriente, pues debo garantizar que BP, que es este nodo, sea mayor a la tensión de B overdrive. Poniendo algunos ejemplos, 100, 400 milivoltios. ¿Sí? Y miremos otra cosa. ¿Cuál es la resistencia de salida de este transistor M1? Es decir, la resistencia nodal vista por aquí. Pues si yo miro en pequeña señal esto se anula, esto se vuelve tierra, porque acá no queda nada conectado. Y Rout se vuelve el R0 del transistor, el R0 del transistor. En contraste, el de la derecha, o sea, nuestra solución planteada, ya sabemos que hace la copia más precisa porque elimina el efecto de modulación de canal. ¿Sí? A través de esta jugarreta de sumas y restas de VGS. Pero ahora yo tengo que mantener ahora el BP mínimo o el BF mínimo, ¿cierto? De la fuente. Miren que la fuente ahora va a estar solicitando una tensión entre este nodo P y tierra, tal que garantice la operación correcta del circuito. Traducción, debo mantener M3 y M2 saturados. En el de la izquierda solo debo mantener M1 saturado. En el de la derecha, ambos. Pero el de la derecha, el de abajo, no solamente debe estar saturado, sino que debe estar en un valor tal que es VGS1, ya que lo vimos por acción de esta resta de tensiones, que aquí está VGS1. Por lo tanto, debo mantener o garantizar un BF mínimo de VGS3 menos VTH, o sea, B overdrive 3, ¿sí? Más el VGS1. Más el VGS1. ¿Sí? ¿Qué es lo que está aquí? Aquí se expresa como 2 veces B overdrive más VTH, pues por la simple razón de que yo quiero expresarlo en términos de B overdrive para ver cómo los puedo comparar. Y es fácil, es fácil. Simplemente aquí le resto VTH. Y pues si le resté VTH, le sumo VTH. Y decir B overdrive 3 más VGS1 es lo mismo que decir B overdrive 3 más B overdrive 1 más VTH. Es decir, es del orden de 2 B overdrive más un VTH. ¿Por qué se expresa de esa manera? Porque nos permite comparar contra el espejo de corriente simple. El espejo de corriente simple necesita un BF mínimo de aproximadamente un B overdrive. El espejo de corriente cascodo, que es esto que está acá, de la derecha se llama cascodo porque utiliza este transistor en cascodo, necesita 2 B overdrive y además de eso un VTH como la tensión mínima de operación en este nodo para que eso funcione bien. Poniéndole valores similares, esto puede ser, es decir, si el de la izquierda está entre 100 y 400 milivoltios, el de la derecha fácil podría estar entre 900 milivoltios y 1.5 voltios. ¿Sí? Entonces ese es el precio que terminamos pagando por esa implementación. ¿Listo? Entonces me interesa que queden bien estudiados estas dos arquitecturas. Hay otras arquitecturas que las muestro acá más como para ver qué se hace y que podemos estudiar para revisar la implementación y intentar solucionar esa problemática de tener una tensión tan alta que se requiera la salida de la fuente. Me interesa que esto quede bien entendido. De todas maneras, en la referencia también se explican estas de acá. Lo fundamental son estas dos. Y bueno, ahí ya, eso es básicamente lo que quería pasarles para el día de hoy. No sé si tienen algún comentario final, alguna pregunta. Profe, entonces solamente debido a la modulación de canal es que hay que echarle más potencia al circuito. Más potencia va a depender de qué corriente se esté utilizando. En realidad, el problema acá es que la fuente va a funcionar con más tensión. O sea, por ejemplo, para que quede más claro eso,
Supongamos que volviendo a hacer esa curva inicial que hicimos de corriente contra tensión, ¿cierto? Ya vimos que el elemento de salida en el espejo de corriente simple, ¿quién es? Un transistor en saturación. Y ya vemos que la tensión BP o BF, ¿sí? Que la estamos llamando BF o BP, en la salida de la fuente, es la salida BDS del transistor que está copiando la corriente. Entonces, él va a mantener una corriente relativamente constante, claro, tiene un efecto de modulación de canal, pero necesita que la tensión esté por encima de ¿quién? De V overdrive, ¿sí? De V overdrive. Para el caso del casco, voy a exagerar un poco acá nuevamente la pendiente. Ustedes me creen que eso es un transistor saturado. Para el caso del cascodo, ¿qué sucede? El cascodo tiene una resistencia de bueno, eso no lo mencioné, tiene una resistencia de salida mayor. Ahí está el cálculo de la resistencia en la diapositiva. Eso quiere decir que va a ser más plana la forma de corriente aquí a la salida. O sea, va a parecer más ideal. Sin embargo, el B mínimo va a ser 2 veces, del orden de 2 veces V overdrive y más un BTH. O sea, podemos estar hablando de que por acá estaría nuestro B mínimo en el cascodo. Si estamos hablando de una corriente de esa magnitud, ella va a ser más plana una vez se enciende. ¿Sí? Una vez se enciende el cascodo, recuerden, este es el cascodo y este es el simple. Y antes del cascodo, perdón, antes de que se encienda, entonces aquí tenemos 2V overdrive más un BTH. Ella deja de ser fuente y se deteriora. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué ganamos? Ganamos que esto es más plano. Parece más una fuente. En el simple, aquí exageré, aquí estoy exagerando un poco la pendiente para ver pues ese efecto. En el simple tenemos una mayor pendiente una vez se enciende la fuente, pero ella se enciende en un valor menor. ¿Sí? Entonces, esas son como las características principales de esas dos implementaciones. Bien, muchachos, entonces eso tenía para comentarles el día de hoy. Nos vemos entonces el viernes. Que tengan